Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo episodio de Rompiendo al Mercado, episodio número 24, con un cambio radical. Lo que vamos a hacer en este episodio, normalmente ya sabéis que solemos hablar más con traders, con analistas más técnicos, que vamos viendo el día a día del mercado. Hoy, mira, ya Juan me está poniendo cara diciendo, eso no va mucho con nosotros. Vamos a hablar de esa inversión a largo plazo, vamos a hablar de dividendos, vamos a hablar de qué hacemos, por ejemplo, si una compañía de repente dice, oye, que voy a recortar dividendos. ¿Están seguros nuestros dividendos? Cuando invertimos, al final estamos un poco a pies de lo que haga, ¿no? la empresa en la que nosotros invirtamos para recortar esos dividendos o no. O cuando, por ejemplo, se endeudan o anuncian una ampliación de capital, que es muy común, por ejemplo, aquí en España, para repartir esos dividendos. Pero sobre todo con los dos maestros que me acompañan en esto de la inversión a largo plazo y con esto de la inversión por dividendos, como Gregorio Hernández y Juan, de Loco de Dividendo, conocido así. Encantada de saludaros a los dos. Hola, Laura, muchas gracias. Igualmente. Con vosotros, pues vamos a hablar mucho de esa inversión a largo plazo, de ese dividendo, pero me gustaría haceros una pregunta antes de empezar ya con esas estrategias y conocer un poco. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre la bolsa en sí, sobre el mercado financiero. Estamos muy acostumbrados a escuchar a que es una lotería, a que esto ganan unos pero pierden otros. ¿Vosotros tenéis esa misma opinión o no? Bueno, Juan, me ha caído un poco. No queremos destrozarte de momento la casa, con las preguntas. La vida. La vida, exactamente. ¿Qué opináis vosotros de Gregorio? Pues es que la bolsa es muy diferente según la mires a corto plazo o a largo plazo. Sí. Entonces, a largo plazo, efectivamente es muy impredecible. Y es normal que mucha gente tenga esa idea. Pero a largo plazo es muy diferente. Vale, a largo plazo los movimientos del día no te importan. Son muy difíciles de predecir, por eso preferimos invertir a largo plazo. Y a largo plazo, lo que más importa son los resultados de las empresas, que es algo que evoluciona lentamente comparado con las cotizaciones del día a día. Entonces es más fácil predecir, por ejemplo, que Iberdrola es muy probable que siga ganando cada vez más dinero, aunque a veces tenga altibajos, que lo que hará la cotización de Iberdrola hoy o mañana o pasado mañana. Son dos cosas completamente distintas. Los resultados de Iberdrola, de la cotización de Iberdrola a corto plazo. Juan, ¿tú también opinas igual? Sí, en grosso yo muchas veces digo de broma que Gregorio es mi padre, porque al final yo estoy aquí un poco porque caí por sus libros, ¿no? Evidentemente, su doctrina del dividendo a mí me ha calado bastante hondo. Yo tengo algunos matices, pero en la misma línea. Yo creo que cuando tú inviertes por cotización, que es lo que hacen muchos traders o mucha gente que invierte a largo plazo, pero luego no es verdad, porque están muy pendientes de la cotización que cubre ese año, sobre todo gestores de fondos, porque su comisión o su dividendo, entre comillas, depende de lo que valga la cotización en ese momento. Nosotros no dependemos de lo que valga la cotización, nuestra ganancia al final es por el dividendo y eso influye. Normalmente, has hablado de impresiones de capital, gente que se endeuda para pagar el dividendo, pero lo normal es un porcentaje del beneficio. Por tanto, nuestro dividendo no depende de miedos y expectativas, que es la cotización, sino de lo que la empresa ha generado el año anterior. Siempre se paga dividendo el año anterior. Entonces, siempre que una empresa gane X, pues cobraremos un dividendo de X menos Y. ¿Qué pasa? Evidentemente, podemos equivocarnos, igual que se equivoca un trader con la cotización, pero estoy con Gregorio, que es mucho más fácil analizar una empresa, análisis fundamental y acertar, que predecir movimientos del mercado que, bueno, son más impredecibles. Ha puesto un ejemplo Gregorio con Iberdrola, pero podríamos poner cualquier otro. Si nos ponemos ahora en una empresa que está cayendo, lleva un tiempo cayendo, que es 3M, lleva bastante tiempo cayendo por la situación que tiene con los juicios. Ahora mismo el dividendo no se ha descontado ni se ha suspendido. Simplemente la empresa ha dejado de aumentarlo. El dividendo por ahora no peligra, pero si la empresa siguiese en una situación mala, podría ser recortado o suspendido. Si la empresa se recupera y mejora, entonces simplemente subiría. Si tú vas a dividendos, tú no has perdido poder adquisitivo porque la empresa no la has vendido y no has hecho nada con ella. Simplemente estás pasando por un periodo en el que la cotización está cayendo, la empresa está yendo mal, evidentemente está relacionado, y puedes ampliar más. También ocurre que muchas veces esta cotización cae por razones ajenas a las cuentas de la misma.
nos podemos encontrar como el caso de Game Workshop, de GAU, que cayó porque simplemente la película que se esperaba hacer de Netflix no se iba a hacer y volvió a subir por la película que iba a ser de Amazon, que ahora van a ser series. Eso no implica que la empresa haya dejado de ganar dinero, sino que la gente espera una cosa y a lo mejor no ocurre. Como el dividendo nos ha descontado, incluso ha aumentado, que esos vaivenes de cotización simplemente para nosotros son momentos de oportunidad para entrar. Claro, porque entráis Gregorio, cuando las acciones están a un precio, que ahora hablaremos también, cuando las consideráis baratas o caras, ¿no? Claro, o sea, la idea no es perfecto, lógicamente. La idea es comprar lo más barato posible. Entonces, la idea es comprar empresas buenas, de calidad, cuando la mayoría de la gente no las quiere comprar. Lógicamente, comprarlas en el mínimo, si te pasa, es cuestión de suerte. Pero si compras cuando una empresa, 3M, por ejemplo, está cayendo, pues la rentabilidad a largo plazo va a ser buena. Uh-huh. Pero, ¿vosotros alguna vez habéis operado también como traders o no? ¿O desde el principio establecisteis esta estrategia de inversión a largo plazo? Yo sí he hecho trading. Gregorio, sí. Yo sí lo conozco. Sí. Hacer las dos cosas a la vez, el largo plazo y el trading. Eso te iba a decir. Y ahora ya solo largo plazo, desde hace muchos años. ¿Y por qué tomaste esa decisión de dejar el trading? A mí la bolsa me gusta mucho. Entonces, yo ya invertí a largo plazo y el trading lo quería probar, porque es una cosa que intelectualmente es muy interesante. Entonces, pues lo probé. Y sí, es algo... Y he aprendido cosas del trading, por ejemplo, de psicología, que luego me han sido útiles para el largo plazo. Entonces, el trading es una cosa, es un reto intelectual que atrae mucho, que puede generar adicción, y la dificultad es, por un lado, técnica y por otro, psicológica. El dormir tranquilo, ¿no? Que se suele decir. Claro. Dormir, y ya no solo dormir tranquilo, sino que el trading es una actividad en la que es normal equivocarse. O sea, la gente que gana mucho en el trading, serán pocos, pero los que lo hagan, tienen muchas equivocaciones. Entonces, esas equivocaciones es complicado que no te afecten, ¿vale? O sea, un camarero, por ejemplo, pues sirve bien todas las mesas. O sea, no hay camareros que digan, pues yo sirvo las mesas el 60% bien, el 40% me equivoco y ahí se comen lo que les llevo sin que lo hayan pedido. O un ingeniero o un taxista o lo que sea. Entonces, el trading es muy diferente en eso porque hacerlo bien consiste en equivocarte un porcentaje de las veces. Y entonces eso psicológicamente es complicado ver que te has equivocado en esa vez, pero que realmente el camino que llevas es bueno y seguir por ese camino. ¿Vale? En cualquier profesión, lo que te digo, si alguien se equivocase al servir en mesas, arreglar lavadoras, lo que sea, diga, me estoy equivocando y tengo que cambiar. Pero el trading no es así. O sea, la gente que lo haga bien tiene que asumir que esos errores son parte de hacerlo bien. Y entonces eso psicológicamente es complicado. Estoy bastante de acuerdo. Yo el trading, la verdad que evidentemente has comentado antes que la bolsa es un casino, que hay mucha gente que opina eso y tal, y yo durante muchos años pensé así, y yo venía del mundo de las apuestas, que con el mundo de las apuestas la verdad me fue bastante bien en mi época universitaria, y claro, yo cuando mi primer acercamiento a la bolsa fue el trading, evidentemente hice una cuenta demo, no me fue mal con la cuenta demo, compré algunas criptomonedas que entonces no fue una cantidad importante, fueron al peso serían 160 euros, a un poquito más, un poquito menos, y que por cierto nunca las he llegado a vender, ahí están, eso sube y baja como una lotería, eso sí que es una lotería, y claro, yo tuve la suerte de que una vez me llegó el libro de Gregorio a mis manos, pude entender que existía la bolsa a largo plazo y yo no he vuelto a acercarme al corto plazo. Es cierto que a lo mejor hago algunas cosas de análisis técnico para encontrar puntos de entrada, pero no los sigo a rajatabla. Me sirve a veces para decir, bueno, por la tendencia es bajista, la tendencia es alcista, pero normalmente si la empresa está a precio y suelo comprar, simplemente si veo que va a caer mucho más, pues a lo mejor modero las compras y espero que caiga un poco más para comprar, aunque muchas veces eso al final es irrelevante. Podemos poner en el caso de Unilever. Unilever cayó muchísimo porque el CEO de Unilever dijo que no iba a vender más en la franja de Gaza. Dime tú qué tiene que ver eso con análisis técnico con las cuentas. Y cuando el mercado consideró que era una tontería hundir la cotización porque la empresa seguía vendiendo helados como el que más, pues volvió a subir. Yo estuve comprando mucho en las épocas bajistas y hice alguna vez alguna cosilla para ver si la podía encontrar más barata, si seguía.
y yo pensaba que iba a seguir más tiempo barata porque por análisis técnico tendía eso y de repente empezó a subir y nunca volvió a bajar. Es que eso al final está bien hacerlo, pero y no me parece mal que alguien invirtiendo a largo plazo lo use un poco para buscar puntos, pero creo que no se tiene que obsesionar con eso. Como ha dicho Gregorio, encontrar el mínimo muchas veces es pura suerte. Si nos adentramos en el mundo de esa inversión por dividendo, nos llegaba además lo hemos puesto en YouTube, que veníais al programa, que si nos querían dejar algunas preguntas, por cierto, a los que nos estáis escuchando, que no lo he dicho, para poder seguir trayendo a cracks como estos, que nos vayan siguiendo y nos vayan enseñando esas fórmulas de estrategia, nunca mágicas, porque nunca tenemos una bola de cristal, pero sí es verdad que por lo menos conociendo cómo lo hacéis vosotros, también el inversor, pues puede ir conociendo y puede haciéndose su propia estrategia, que al final es lo que también pretendemos en Rompiendo el Mercado, además de conocer esa trastienda de lo que hay en el mercado. Que nos sigáis, que os suscribáis, que nos ayudéis con esa campanita, como siempre, a poder seguir haciendo este podcast Rompiendo el Mercado. Bueno, pues hemos dejado en YouTube, hemos dejado en nuestra comunidad una pregunta diciendo que veníais al programa y si nos querían hacer alguna pregunta. Y precisamente nos ha puesto Fernando, nos ha hecho la pregunta de por qué hay que invertir por dividendo. Dice, al final son empresas que no utilizan su beneficio para crecer. ¿Qué le diríais a Fernando? ¿Por qué hay que invertir por dividendo? Sí, esta pregunta es muy habitual. A ver. Igual que me imagino, Gregorio, que la de ¿por qué invertir por dividendo y no en inmobiliario? ¿No? Creo que son dos de las que siempre se suelen hacer en este tipo de cosas. Y el dividendo se descuenta de la cotización, ¿verdad, Gregorio? Claro. También iban por ahí los tiros. A ver, lo ideal sería empresas que puedan reinvertir todo su beneficio y no paguen dividendo. Lo puedan reinvertir a una rentabilidad alta. ¿Vale? Eso sería el ideal, eso es así. Pero en la práctica eso casi no se da. Entonces, la mayoría de las empresas que reinvierten todo su beneficio no lo reinvierten bien. Y si todas las empresas reinvirtiesen todos sus beneficios, la inmensa mayoría de ese dinero se invertiría muy mal, porque no hay sitio donde invertir tanto. Entonces, en la práctica, como conjunto, las empresas más rentables son las que reparten dividendos de forma continua a lo largo de su vida. Pero, como conjunto, si miramos la empresa que más haya subido los 5 años anteriores o la que más suba los próximos 5 o 10 años, seguramente será una empresa que no pague dividendo. Pero claro, lo difícil es saber ahora cuál será esa empresa. Claro, o sea, que las que reparten dividendo no son las que mayor revalorización tienen, ¿no? ¿Quieres decir? Casi nunca son las que más suben. Bueno, mira, a Juan le hemos hecho dudar. Ahí tienes Apple o Microsoft, ¿no? Que daban dividendo y también subieron. Bueno, pero casi nunca. O sea, si tú miras todas las que no pagan dividendo y las que pagan dividendo todos los años, la mayoría de las veces, cada año la que más sube es alguna empresa que no paga dividendo. Sí, puede ser. No compro tanto que la mayoría, porque creo que históricamente las empresas siempre han dado dividendos y la etapa de no dar dividendos es bastante reciente. O sea, si tú te vas para atrás, que una empresa no diera dividendos era súper raro. O sea, es un concepto más moderno, ¿eh? Las empresas de crecimiento tradicionalmente no pagan dividendo, por ejemplo. Sí, durante muchos años, unos cuantos, la empresa que más subía de España era Televicha, que no pagaba dividendo. Pero luego no fue una buena empresa para largo plazo. Entonces, generalmente, la que más sube cada año es una empresa de crecimiento que está en un momento muy bueno y ha conseguido eso tan difícil de reinvertir sus beneficios a una tasa de rentabilidad muy alta. Sí, pero es difícil saber eso con antelación. O sea, eso sabemos la del año pasado o la de hace 3 años, pero la del año que viene es muy difícil saber cuál será. Sí, pero por ejemplo, IIPR, que era de la marihuana, era de crecimiento y lo que hacía era doblar el dividendo año tras año. O sea, podía, porque era un rate y podía aprovecharlo. O sea que no compro tanto el que la mayoría. O sea, creo que sí, que es cierto que hay un porcentaje de las empresas que más crecen que no dan dividendos, pero no creo que sea correlativo. No, digo, la mayoría de los años, la que más sube suele ser alguna que no paga dividendo. Bueno, eso sí te lo compro. Llegamos a un acuerdo. Si matizamos tanto, sí. No, o sea, normalmente, como conjunto, las que pagan dividendo crecen más que las que no lo pagan, porque las que no lo pagan intentan crecer más, pero la mayoría no lo consiguen. Ahora, de ese grupo, de las que no pagan dividendo, las pocas que consiguen hacerlo bien suelen subir más cada año que las que pagan dividendo. Pero difícil es saber cuáles van a ser esas pocas con antelación. Lo que pasa es que muchas de estas empresas que crecen tanto acaban dando dividendos, acaban teniendo un momento en el que acaban dividendo y si no mueren. O sea, yo creo que eso es lo normal.
Las empresas que crecen tanto o acaban dando dividendos y se vuelven un poco estables, que muchas veces siguen creciendo dando dividendos, o se mueren. Y no sé si creo que quieres decir algo más, porque no... Porque sí, eso es así. O sea, de esas empresas que pueden reinvertir mucho a tasas muy altas, si les sigue yendo bien, acaban pagando dividendo. Porque llega un momento que no pueden reinvertir hasta el infinito todos sus beneficios. Si lo consiguiesen hacer durante 20, 30, 40 años, pues serían la empresa más grande del mundo y serían 20, 30 o 50 veces más grande que Coca-Cola, y eso es imposible. Y en algunos países. Yo es que creo, yo voy más allá todavía, Laura. Tú piensas que cuando tú inviertes, tú buscas ganar dinero. O sea, no creo que venga aquí a nadie a invertir a perder dinero o a ser el tonto. Creo que el objetivo es ganar dinero. Aquí estamos todos de acuerdo. Sí. Todas las estrategias están de acuerdo con lo mismo. Pero claro, cuando tú ganas dinero con la venta, es decir, con la cotización, tu objetivo es que la empresa valga cada vez más. Tu objetivo es que la empresa, en algún momento dado, valga un poco más de lo que tú tienes y la vendas. Yo creo que eso es lo más difícil de la bolsa. Saber cuándo vender. O sea, da igual si eres trader, si eres value, si eres grow, saber cuándo vender es lo más difícil, porque encontrar una buena empresa y quedártela hasta el infinito, eso es maravilloso, eso es bastante fácil. Una vez que ya las has encontrado y el mercado encima te da la razón, que es una cotización, fantástico. Pero si el mercado no te da la razón, aquí entra el problema. Si yo tengo una empresa que el mercado considera que he comprado lo peor del mundo y me la deja hundida, imagínate que tengo una empresa PER 3 o PER 4, para los que no sepan lo que es, que la estoy comprando 3, 4 veces beneficio anual, y la empresa me está dando el 50% en dividendos, yo estoy teniendo un dividendo brutal. Esto pasa, por ejemplo, con las empresas chinas. Y estoy cogiendo un montón de dividendos con un payout muchas veces pequeño, un payout de un 30, y yo me estoy teniendo un 7, un 8, incluso un 10 de dividendo, ¿no? Que la empresa se quede hundida, a mí me da igual. Simplemente todos los años puedo comprarla barata, el dividendo aumentará un poquito, la cotización subirá un poquito por el aumento del beneficio, pero seguirá hundida en precios porque el mercado no se fía del país, no se fía del sector, lo que sea. Pero yo sigo ganando un montón de dividendos. En cambio, un value o un grow, yo lo digo por la pregunta que has hecho antes, yo por seguir ahí. Si compro una empresa que el mercado no le da la razón, no hace nada. Es decir, tú tienes una empresa que, aunque tú sepas que es muy buena y que la empresa sigue creciendo, sigue yéndole bien, tú puedes perder un montón de dinero. Y hablando de China, puedo hablar de Baba. Los que han comprado Baba tenían razón y tienen razón. Pero no están ganando dinero con ella. ¿Por qué no están ganando dinero con ella? Porque su única forma de ganar dinero con ella es venderla. En cambio, yo, por ejemplo, con empresas como Qingdao Port, China Everbright, China Water Affairs, Yuechu, puedo decir varias, pero no voy a decir todas. He ganado mucho dinero con ellas simplemente por el dividendo. Y si se cae la cotización, yo me alegro porque puedo seguir ampliando. Yo creo que eso es la fundamental de por qué invertir por dividendo. Porque un value y un grow va a necesitar siempre que el mercado le dé la razón. Y yo considero que el grosso de la población no tiene ni idea. Y el grosso de la población, igual que vota mal y que todo el mundo cuando le dicen el votante medio, todo el mundo dice qué mal vota, qué mal situación, cuando invierte el votante medio, el inversor medio es igual. No quiero depender de ese inversor medio. No quiero depender del mismo que te pone a Paquirrín como el mejor músico de España. No quiero depender de esa persona para ganar dinero, porque entonces necesito convencer a esa persona de que esa empresa es buena. Por eso muchos gestores de fondos van a canales de YouTube a venderte una empresa concreta, que la empresa no digo que sea mala, digo que la empresa es buena, pero no está escondida en un sitio y necesitan que la comunidad la conozca para que suba a un precio relacionado con lo que debería valer. Entonces están buscando pumpear esa empresa. Yo no necesito eso. Es más, a mí hablar de una empresa que tengo y que está hundida me viene mal, porque me impide que yo pueda seguir ampliándola año tras año. Me impide, por ejemplo, y pongo el caso de Logista. Yo Logista la empecé a comprar a 14. Logista era hasta 24. Logista simplemente el dividendo ha subido un 10, un 15% desde que yo la compré, un 20 a lo mejor, porque creo que ha subido varios años. Pero, ¿de qué me sirve que está a 24? Yo no la voy a vender. Mi beneficio es el dividendo que está pagando. A mí me interesaría mejor que se hubiera puesto a 15 o 16, que es por el subida del dividendo, pero no a 24, incluso a 17. Que está a 24, si yo viviese de las comisiones que le cobro a mis partícipes, sí me interesa que esté a 24. Pero como mi beneficio es el dividendo, a mí que suba la cotización no me aporta nada. Por eso, yo creo que la forma de invertir por dividendo te da una paz mental mucho mejor con la de dormir por las noches, porque obvias el mercado. El mercado no es el que marca tu camino, lo marcan las cuentas de la empresa. Si la empresa sigue vendiendo más productos, sigue reduciendo costes y sigue reduciendo deuda, que el mercado te dé la razón o no, es irrelevante para ti.
Y ahora muchos que me están escuchando dirán, buah, pero es que si una empresa es muy buena y el mercado no le da razón, pues se pone a recomprar y listo. Y digo, ya, se pone a recomprar y listo, pero es que normalmente, si buscáis cuando recomprar las empresas, siempre compran en máximos y nunca en mínimos. Y luego, si tú llevas en una empresa 10 años y la empresa nunca el mercado te da la razón, y encima, a partir de esos 10 años la empresa le va mal, pierdes pasta. Gregorio y yo, si nos compramos una empresa que el mercado no nos da la razón durante 10 años y de los 10 años empieza a ir mal, seguramente ya hemos recuperado la inversión y no perdemos dinero. En la misma situación donde a los 10 años la empresa quiebra, el Value ha perdido dinero y Gregorio y yo no. Por tanto, para mi gusto, el dividendo es mucho más seguro. Así es, al invertir por dividendos, lo más importante es lo que pienses tú. Y en todas las demás estrategias, desde el trading hasta el medio plazo, lo más importante es lo que piensen todos los demás. Pero también puede llegar la empresa y recortar el dividendo. A veces pasa, sí. Pero eso es por las cuentas, no por lo que diga la gente. Te puede pasar con cualquier estrategia. Y si eso pasa, ¿vosotros qué soléis hacer cuando anuncian un recorte de dividendo? Normalmente es buena oportunidad para comprar más. Porque un recorte de dividendo es algo temporal. O sea, claro, los beneficios al final son la economía. Si la economía no va bien, pues es normal que alguna empresa pueda bajar el dividendo. Pero normalmente la cotización cae más, entonces es buena oportunidad para comprar en ese momento y luego tener una rentabilidad más grande en el futuro. Juan. No estoy pumpeando Coca-Cola, que se ha visto en la pantalla, pero no es la idea, ¿eh? No. Oye, que escucha que si quiere Coca-Cola, pues eso, ayudarnos es fenomenal, ¿eh? Nada, pero no me ha pagado y no lo estoy pumpeando. Pero es verdad que soy accionista. ¿Tienes acciones de Coca-Cola? Sí, tengo un poquito. Pero me gusta más Pepsi, por ejemplo. Pero bueno, como accionista, como consumidor, prefiero Coca-Cola. Sí, como accionista, ¿eh? Como accionista estamos hablando. Cuando una empresa recorta dividendo, no recorta el dividendo porque el mercado considera que debe recortar el dividendo, que estamos en las mismas. Recorta dividendo porque normalmente necesita el dinero para otra cosa. ¿Por qué? La empresa puede estar pasando por un mal momento y necesita quitarse deuda porque está hasta aquí. Entonces, lo primero que hace es recortar el dividendo para poder pagar la deuda, porque no consigue refinanciarla o por lo que sea. Otra opción es porque la empresa recorta dividendo porque quiere reinvertirlo en un negocio donde le va a generar más dinero. Y una tercera opción es porque la empresa ha cambiado su forma de remunerar al accionista y decide que va a dedicar una parte a recompras, etc. Entonces, que recorte el dividendo no implica que la cotización caiga, no implica que la empresa vaya mal. Puede ser, pero no tiene por qué. Yo me he encontrado con empresas que han recortado o suspendido el dividendo, la cotización ha subido, como el caso de Disney. Disney suspendió el dividendo y la empresa subió. Yo me fui. Porque yo soy de la opinión de que quedarme en una empresa que no encaja con mi estrategia, simplemente porque me gusta, creo que no es una buena idea y no lo hago. Si una empresa recorta el dividendo por un problema temporal, es decir, la empresa está pasando por un periodo donde está reduciéndose el beneficio, le han subido los costes por la inflación, y entiendo que es un problema temporal, como ha comentado Gregorio, sí suelo ampliar y sí suelo quedarme. Si la empresa decide cambiar su política y decide, no, mira, es que antes éramos una empresa que nos dedicamos a esto y ahora vamos a rotar a otra cosa y lo que te estábamos contando antes varía y nos vamos a dedicar a reinvertir todo el dinero a otra cosa, pues seguramente es que la empresa mejor ya no encaje conmigo. Entonces, es un depende. Que un recorte no significa que yo me salga y dependiendo de la situación, pues será que yo me quede, me vaya. También puede ser un problema ya sistémico. Por ejemplo, el caso de Día. La suspensión del dividendo de Día no era un problema temporal. Al menos si consideramos temporal un periodo corto. Si consideramos periodo temporal, a lo mejor 40 años, a lo mejor sí, a lo mejor 40 años ya se ha recuperado, pero creo que no nos centramos en eso. Entonces, ¿Y hay forma, viendo esas cuentas de las empresas, de averiguar si puede haber ese recorte de dividendo? Por ejemplo, viendo el flujo de caja o no. Sí, yo creo que a veces sí, a veces no. O sea, yo creo que tú miras las cuentas de una empresa y vas viendo que los costes no paran de aumentar, la deuda no para de aumentar y el beneficio no para de reducir, como por ejemplo el caso de IBM, que le pasaba eso, pues a mí me parece un claro ejemplo de que es muy probable que la empresa vaya mal. Si es un problema temporal por una cosa concreta y son 2 o 3 años concretos, se puede ver. Y hay veces que no puedes prever nada. No sé si Gregorio piensa igual, que me ha hecho así con la cabeza. Sí, me ha hecho así con la cabeza. Yo lo que quería decir es que cuando suele estar claro, cuando está bastante claro que el dividendo lo puede recortar, normalmente ya está claro para todo el mundo y la cotización ha caído. Entonces ese es más bien momento de comprar, aunque recorte el dividendo, que de querer vender alto, ¿vale? Cuando sería buen momento de vender, la empresa está muy alta, pues no sabes que dentro de 3 años o de 5 va a tener un problema de deuda.
Entonces, lo habitual es, cuando llega ese momento, pues la cotización está más abajo y compras más. Depende. Ninguna estrategia es perfecta. Entonces, le haré decir, vendo arriba a una empresa que luego le va a ir mal, eso es muy complicado. O sea, que recorte de dividendo no quiere decir que tengas que vender en muchas ocasiones, es lo que queréis decir, ¿no? No. En esta mayoría de las ocasiones no. No. Y es luego, más bien el momento de comprar más. Claro, estoy de acuerdo con Gregorio. Y luego, aparte, también está el tema de que lo que ha dicho Gregorio, la mayoría de las veces no lo vas a poder prever. Conocer las cuentas de la empresa te va a prever un porcentaje de las empresas, pero no todas. Yo, por ejemplo, tenía una empresa de agua de Inglaterra que no voy a decir porque creo que todavía hay gente que la tiene en la comunidad, pero creo que los que me siguen saben cuál es, que yo vi que el beneficio era una línea recta. Tú lo podías coger todos los años y no variaba, pero los costes eran una intersección diagonal hacia arriba y la deuda también. Entonces, claro, tú vas viendo año tras año como el CAPEX de inversión no es CAPEX de inversión, sino CAPEX de mantenimiento. Por tanto, arreglar las tuberías no genera nuevos ingresos, solo mantiene los que hay. Por lo tanto, no paras de aumentar los costos, aumentar la deuda y el beneficio sigue recto. A mí no me daba buena señal. Yo me fui de esa empresa, eran dos, me fui de las dos y creo que porque la cotización no paraba de subir y creo que incluso todavía no ha recortado el dividendo y la empresa se endeudó, ha salido del paso y ha ido bien. Yo creo que en esos momentos es mejor irse. Pero hay gente que te dice, no, mira, es que el problema, aunque la empresa se endeude y tal, luego cuando termine de pagarlo le va a ir bien y los dividendos tienen un payout razonable. Ahí al final uno tiene que tomar decisiones. Muchas veces te vas de empresas que a lo mejor consideras que le va a ir mal y no les va mal. Por eso he dicho antes que vender es lo más difícil y muchas veces te quedas en empresas pensando que va a ir bien y no se recuperan nunca. Al final por eso hay que diversificar también. ¿Y cómo diversificáis vosotros? Ay, perdona, Gregorio, que te he cortado. No, la idea que yo quiero transmitir es que esta forma de invertir es fácil. Es decir, no consiste en hacer cálculos muy complicados para ver qué empresa va a subir más el dividendo, qué empresa no lo va a bajar, sino que lo que te quiero decir es que esas cosas pasan, alguna vez seguro que te va a bajar el dividendo, y no tienes que hacer cosas muy complicadas, tienes que hacer simplemente cosas fáciles, porque intentar predecir esos momentos con antelación sí que es complicadísimo. Entonces, lo fundamental es diversificar, como decías tú ahora. Es otra diferencia con el trading. En el trading, y es correcto, generalmente se tienen pocas posiciones comparadas con el largo plazo. Entonces, cada posición en el trading es más importante que en el largo plazo. Vale, un trader que tenga 2, 3, 4 posiciones, si una le pasa algo especial, para bien o para mal, le va a influir mucho. En el largo plazo, si tienes 20, 30, 40, pues aunque una te recorte el dividendo o te lo suba mucho, lo vas a notar muy poco en el conjunto, que es de lo que se trata. ¿Cuántas compañías más o menos tenéis vosotros en cartera? Tengo muchas. Pues yo unos 60. Entonces, lo que recomiendo es tener, sí. 60. Creo que es la primera vez que dices el número, Gregorio, ¿eh? No, Oye. lo he dicho muchas veces. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, 60. ¿Y cómo estás pendiente? ¿Estás pendiente de esas 60 compañías cuando anuncian resultados? ¿O cómo lo haces, Gregorio? Sí, pero es que es muy diferente al trading. O sea, Vale. una cartera de trading de 60 posiciones sería imposible gestionarla. Porque es No que hay horas en el día, está claro. De ninguna manera. Entonces esto, cada 3 meses publican resultados y muchos trimestres, si no lo mirases, tampoco va a pasar nada. ¿Sabes? Entonces es una cosa, necesita mucho menos tiempo, 60 empresas en el largo plazo, pero muchísimo menos, que una posición en el trading de corto plazo. Porque no tienes que estar prediciendo si te va a bajar el dividendo, si te va a subir. No, es una cosa mucho más tranquila. Pero sí tienes que estar pendiente de esos resultados, ¿no? Para saber si te es rentable seguir manteniendo esa compañía, porque me imagino vosotros que tampoco, exactamente, para no estaréis tan pendientes de lo que van haciendo el título en bolsa, pero sí un poco de cómo va la compañía para deshaceros de ella, ¿o no? ¿O no? No hacéis muchos movimientos en cartera. No, es que tenemos muy pocos movimientos. Entonces, piensa en el caso de Iberdrola que he puesto antes, o de Allianz o de Danone. Van presentando resultados y normalmente son al alza con el paso del tiempo. Si algún trimestre son a la baja, no la vas a vender. ¿Vale? No. Entonces, como mucho lo que vas a hacer es comprar más. Con lo cual, la forma, o sea, lo que más miras es, cuando vas a hacer nuevas compras, cuáles son las que están más baratas de todas las que sigues. Entonces, vas mirando los resultados porque te gusta, pero realmente, si Iberdrola el próximo trimestre sube el beneficio un 10% o lo baja un 10%, vamos a hacer lo mismo que es nada. ¿Sabes? Sí. Y eso con las demás empresas igual.
Juan. Yo matizaría cosas. Gregorio es más Bueno, optimista que lo yo. primero, ahora que matices, pero quiero saber cuántas compañías más o menos tienes tú también en cartera. Yo tengo ¿Has dicho 55 ahora mismo. Madre mía. Sí. Ha habido épocas que he tenido 57, épocas que he tenido menos, pero tengo 55. Yo estoy muy diversificado en países. Yo tengo China, España, Inglaterra, alguna de Europa, Estados Unidos. He tenido Australia y Canadá, pero Australia y Canadá me las he quitado. Tengo Japón. Y bueno, me he quitado Australia y Canadá por simplificar las divisas, porque hemos tenido un broker multidivisa. Si hago muchas operaciones de compra, porque yo suelo distribuir mi ahorro mensual en varias compras, me gusta comprar pequeñas compras, ir aprovechando los momentos del mercado a lo largo del mes. Creo que no soy de la opinión de que el mismo mes, el principio es el mejor momento, muchas veces a mitad de mes y al final. Entonces suelo comprar un poquito al principio, las que veo baratas, a mitad de mes otro poquito. Digamos que hago el DCA, pero distribuido entre todo el mes. Y sobre lo que ha comentado Gregorio de las cuentas, yo sí creo que sí son importantes mirarlas, pero no tanto el trimestre o el anual. Yo solo miro los anuales. Y bueno, yo sigo muchas páginas como Dividend Street o la de Gorga, que me gustan mucho los análisis que ya están prehechos, o el canal de Digro, que me parece muy interesante, y que te apoyan, ¿no?, con este tipo de cosas. Pero si tú vas viendo la tendencia, que creo es lo más importante, porque al final, si tú miras un año a otro, como ha hecho Gregorio, te vas un 10%, tú puedes asumir por qué está pasando, pues un aumento de costes, no sé qué, una divisa en concreto, porque imagínate que el 10% de la empresa lo venden en India y la divisa india ha bajado. Entonces, son cosas que yo asumo y puedo seguir comprando. Pero si yo, por ejemplo, veo una tendencia negativa en la empresa, de año tras año, que aumentan los costes, aumenta la deuda, los beneficios van bajando, ahí sí estoy más pendiente. Es decir, oye, la empresa era buena hace 10 años, pero en estos 10 años cada año va peor. Y lo que tú vas viendo es que las decisiones que están tomando como empresa son peores. Pues a lo mejor sí me salgo. Y luego muchas veces estás equivocado. A lo mejor elegiste una empresa por unas cosas y tú estás viendo a lo largo de unos años que no es lo que tú creías. Te equivocaste en unas cuentas o mil cosas, ¿no? Entonces yo soy muy de mirar las cuentas anualmente. Creo que no es algo muy complejo, pero sí creo que hay que formarse. Creo que tienes que tener un conocimiento de análisis fundamental. Tienes que entender lo que es un balance, una cuenta de resultados, un flujo de caja. Puedes hacer un curso como el de los héroes, o puedes formarte por libros. Yo aprendí con libros. Puedes leer cosas, puedes buscar cosas, pero al final tienes que entender las cuentas de una empresa. Tienes que saber qué es el EBITDA, tienes que saber lo que has dicho, tu flujo de caja, porque si no sabes eso, es muy difícil que puedas entender la empresa bien. Y luego también está la parte de lo que la empresa hace en el negocio, porque una empresa que tenía muy buenas cuentas era Kodak. Y Kodak, ya sabemos lo que le pasó cuando salió el móvil con cámara. Y tiene unas cuentas maravillosas. Que no solo son las cuentas, pero las cuentas yo creo que es importante mirarlas. Que también es importante entender el sector. Sí, claro. Lo principal son las barreras de entrada. Vale. Entonces, las empresas tecnológicas tipo Kodak, pues como pueden tener un cambio en cualquier momento, pues esas es mejor dejarlas para el largo plazo. O sea, dejarlas, es decir, no invertir en ellas. Y si quieres invertir en alguna, pues que sea con una segunda estrategia de medio plazo. Que ya es más complicada y todo eso. Pero es importante, si quieres invertir en esas empresas, separar el largo plazo del medio plazo. Vale, me habéis dicho que no hacéis muchos movimientos en cartera. Si compráis... Compramos bastante. Yo, por ejemplo, compro mucho. Yo soy de, como he dicho antes, puedo hacer 10 o 12 compras a la comprando habitualmente. Lo que no es habitual es vender. Eso es a lo que iba a llegar. O sea, sí es verdad que estáis pendientes y compráis de forma habitual, siguiendo vuestras estrategias, pero lo que es más difícil o no hacéis de forma tan periódica es deshaceros de esas compañías, ¿no? De esos valores. Es muy raro, sí. La idea de nosotros es no vender nunca. O sea, igual que el trader, lo suyo es vender rápidamente, que a lo mejor así le queman la mano. El value, el growth, la mejor que vender en 5 o 10 años. Nosotros, nuestra idea es que se quede ahí y la hereden nuestros nietos. Esa es la idea. O los sobrinos, en mi caso. ¿Y por países consideráis que es igual? Porque es verdad que en España hay mucha cultura del dividendo. Incluso hemos visto muchas empresas, pues lo hablábamos al principio, ¿no?, de que se endeudaban, esa ampliación de capital para poder repartir ese dividendo. ¿Vosotros creéis que es sano que se llegue a esa situación, que una empresa, por ejemplo, anuncie que para repartir ese dividendo tenga que ampliar capital? Porque al final se diluye el inversor, ¿no?, esa acción. Claro, o sea, pero es que esto no lo creemos ni nosotros ni tampoco la empresa. O sea, las empresas que han hecho dividendos flexibles, como con los bancos, lo hacían porque era una situación muy especial, pero ellos sabían que eso no está bien hecho. O sea, no está bien hecho.
que no es algo deseable. Vale, puede ser un parche en un momento dado, pero no es deseable. Por eso, por ejemplo, el Santander, que es uno de los que más lo hizo, ahora está haciendo lo contrario, porque puede hacer lo contrario, que es recomprar acciones y amortizarlas. Entonces eso, todo el mundo está de acuerdo, es que eso no es deseable. Incluso los directivos que, por lo que sea, en un momento dado se ven forzados a hacerlo o deciden hacerlo. Vale. O sea, que no nos fiamos, ¿no? De cuando vemos un titular de, no sé, el Santander amplía capital para repartir dividendo tal, no nos fiamos. No es que no nos A lo mejor fiemos. está barata una empresa que hace eso, pero eso en sí mismo no es bueno. ¿Vale? Puede ser buen momento para comprarla, pero no precisamente porque haga eso. Ya, esto ojalá lo siga haciendo toda la vida, ¿no? Ojalá deje de hacerlo lo antes posible. Es que hay una cosa que has dicho antes, Laura, que no estoy tan de acuerdo, que has dicho que en España hay una cultura de dividendo. Yo creo que hay una mala cultura del dividendo. No, que hay cultura, o sea, no buena, sino que hay mucha cultura del dividendo. Sí, pero para mi gusto creo que la gran cultura del dividendo creo que es en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos sí hay una cultura, por eso están los reyes del dividendo, los aristócratas y tal, es verdad que hacen un poco trampa porque siempre la mitad de la retribución es a recompras y la otra mitad de dividendo, y cuando les van mal las cosas lo que cancelan son las recompras, que es lo peor, porque entonces compras siempre caro y nunca recompras barato, pero bueno, pero dentro de cabe sí es verdad que se juega mucho a que las empresas siempre aumenten el dividendo año tras año y tal. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Me gusta mucho la cultura asiática de China, yo te doy un porcentaje del beneficio siempre. Si el beneficio baja, yo te doy un mismo porcentaje. Si el beneficio sube, te doy ese porcentaje. Te doy un 30. Y te doy un 30 siempre. Si el beneficio sube, pues tendrás más. Si baja, tendrás menos. Pero siempre te voy a dar un 30. A mí esa es la que más me gusta. La más honesta, la más realista. Luego tienen la española, que es, oye, te toca dar un dividendo igual que el del año pasado o un poquito menos porque la empresa va mal, pues me pongo a emitir papel. Me parece que eso es engañar al accionista, porque emito papel, por tanto, no consigo nada, porque si yo estoy, como tú has dicho, ampliando capital, hago un script dividend, por tanto, lo que hago es que hay más número de acciones, pero la empresa sigue valiendo lo mismo, normalmente el mercado te va a bajar la misma cotización que eso. Otra cosa es lo que hace Iberdrola, que es que te emite acciones en papel, pero también te las recompra. Entonces se queda igual. Entonces el que no quiera cobrar el dividendo y simplemente quedarse en la acción, puede hacer eso. Eso me parece muy guay, que también lo hace ese. Me parece muy honesto. Pero hacer ampliaciones de capital o endeudarte para pagar dividendos me parece un error. Yo normalmente cuando eso hacen, sobre todo se endeudan las empresas para pagar dividendos, para mí es una señal inequivocada de que hay que irse. Es una empresa que se está endeudando para pagar dividendos, no es lo que yo quiero. Yo personalmente. Otra cosa es el concepto REIT, que yo creo que hay mucha gente que se confunde. Los REIT no se endeudan para pagar dividendos, los REIT se endeudan porque es su forma de ganar beneficios. Los REIT son, para el que no lo sepa, empresas que invierten en inmobiliario y el inmobiliario normalmente lo hacen con deuda. Entonces, no es que se endeuden para pagar dividendos, sino que se endeudan porque es su forma de ganar dinero. Quitando ese tipo de empresas, que la empresa se endeude para pagarte dividendos, yo soy de los que pasa eso me suelo ir, porque no me gusta. Es más, igual cuando una empresa tiene que recortarlo o suspenderlo porque está hasta aquí, y digo, mira, pues le toca un año pasar una época dura y ves que ni lo recorta ni nada, e incluso lo amplía. Yo me he ido de empresas ampliando el dividendo. Creo que eso es una... Por eso, cuando has dicho el recorte, creo que por eso hay que saber bien las cuentas. Si tú ves que la empresa está pagando un payout de un 120% y no llega, y aumentan las deudas, aumentan los costos, los beneficios están cayendo, y encima te aumenta el dividendo, y se pone un 140, creo que es el momento de irte, porque esa empresa se les ha ido la pinza y va muy mal. Lo que sí hay es mucho hater del dividendo. No, es verdad, os lo digo de verdad, dentro de las redes, pero para un lado y para otro. O sea, es verdad que hay mucha gente que está en contra, en parte también por la fiscalidad en cuanto al dividendo. Hay una pregunta que nos han hecho sobre la fiscalidad. A ver qué opináis vosotros. Me dice Carlos, dice que le gustaría conocer los aspectos fiscales de un pequeño inversor ante la administración y sus requerimientos legales ante la declaración de la renta. Dice, sin obtener beneficios de las inversiones, ¿cuándo y a partir de cuánto hay que declarar? No habla de dividendos en concreto, también es verdad. Pero sí es verdad que hay mucha polémica con esto de la fiscalidad y el dividendo, y que hay mucha gente que dice que es uno de los motivos por los que no compra compañías que reparten dividendos o no los compran por ese motivo. Hombre, yo creo que a pesar de eso, para mí es la mejor inversión para la mayoría de la gente. Entonces, lo que siempre cuento es que las ventajas fiscales las dan los políticos.
Entonces, ¿alguien cree que los políticos son buenos y ya dan las ventajas fiscales a lo que mejor le va a ir a la gente? Entonces, detrás de cada ventaja fiscal hay un lobby. Los fondos de inversión y los ETFs tienen mejores ventajas fiscales porque tienen un lobby detrás. Pero a pesar de esas distorsiones fiscales, es mejor cobrar dividendos. Porque lo que pagas en impuestos es menos que lo que pagas en comisiones al fondo o de las desventajas matemáticas de los ETF. Juan. Y aparte, lo justo sería que la fiscalidad fuese lo mismo para todo. Si no hubiese lobbies enredando por detrás. Ya. Yo lo que veo además, cuando alguien te dice que el dividendo se descuenta la cotización Sí. o que el dividendo pagas muchos impuestos y tal, estoy de acuerdo con Gregorio en que normalmente cuando alguien te dice eso hay que ver en qué invierte, ¿no? Y compararlo, ¿no? Porque al final cuando se ataca el dividendo hay que buscar las opciones alternativas, ¿no? Oye, pues yo en vez de invertir en dividendo voy a invertir en otra cosa, ¿no? Pues si invertir en otra cosa, ¿por qué? ¿Es mejor? ¿Es peor? Si te bajas en fondos, normalmente los fondos, voy a explicar una cosa muy clara, la retención de origen la mayoría lo pierden. Si yo tengo acciones americanas que me están reteniendo un 15% de origen y de destino es un 19%, yo el 15% como inversor particular lo recupero. Un fondo, es verdad que no está pagando ese 19% de destino, pero está perdiendo ese 15% de origen. Por tanto, ya estamos perdiendo pasta. Y luego encima me pones una comisión de un 2, de un 3, de un 4 al total del patrimonio, cosa que yo no pago. Porque si te vas a un broker donde no haya cuota de mantenimiento, que lo hay muchísimos, Interactive de Giro, MyInvestor, puedo decir 20.000. O sea, que no es uno solo. Ya me ahorro eso. Entonces, ya de entrada un fondo me sale peor. Y si me voy a un índice, el índice también tiene retención de origen, tiene comisiones. Y una cosa que se evita mucho decir es que parece ser que cuando dice, bueno, luego ya venderé. Pero cuando vendas también vas a pagar plusvalías, ¿no? Bueno, si te ha ido bien. Si no te ha ido bien, entonces no sé qué hacemos discutiendo entonces de estrategias, pero se supone que te ha ido bien. Entonces, si te ha ido bien, quitamos la retención de origen, quitamos las comisiones y quitamos las plusvalías, te va a salir peor que lo nuestro. Y de todas formas, entonces, si quitamos todos los productos comercializados y hablamos de un inversor particular, que estará mucho diciéndome, bueno, pues yo invierto por mi cuenta, yo hago value. Si tú haces value, volvemos a la entrada inicial. Oye, tú tienes que conseguir que el mercado te dé la razón, siendo un inversor particular. Y si consigues que el mercado te dé la razón, conseguirás dinero cuando vendas. Porque un fondo, si el mercado da la razón y tiene una empresa ahí en máximos 10 años, le da igual, porque te está cobrando comisiones. Si tú tienes una empresa en máximos 10 años y no cobras ningún tipo de dividendo y la has tenido 5 o 6 baggers durante 10 años y la empresa de repente le va mal, no has ganado nada. Ganas cuando vendes. Y si te vas a retirar algún día vas a tener que rotar, porque vas a tener que rotar o a dividendos, o a pisos, o a lo que sea. Y cuando rotas a eso, tienes que vender plusvalías y meterte en un mercado que no te conoces, que estás haciendo al final de tu vida, que es cambiar de estrategia, que es muy duro, y encima a saber a qué precios las compras, que a lo mejor sería mejor estar en empresas de dividendos. Por tanto, creo que normalmente un hater del dividendo es una persona que no está a gusto con su estrategia y considera que los demás no pueden estar a gusto con la suya. Y entonces transmite odio. Yo, que soy un inversor por dividendo, a mí me da igual lo que haga el resto. Si tú tienes una estrategia indexada, value, growth, trading y te va bien, fantástico. El objetivo es ganar dinero. ¿Te vas ganando dinero? Fantástico. Si estás a gusto con ella, bien. Si me preguntas a mí, yo te voy a decir que para mí, particularmente, la mejor es la del dividendo. Pero entiendo que hay personas que a lo mejor les guste otras. Al hater del dividendo, yo normalmente lo que veo, que es verdad que hay mucho en redes, sobre todo en Twitter. Sí. Hay muchísimas. Hay unas peleas ahí que vamos. Sí, hay bastante. Sí. Yo he metido alguna vez en alguna, no lo niego. Yo lo que les digo es que miren a su estrategia y se pregunten por qué están obsesionados tanto con la de otros cuando a los otros les va bien. Si dijera, oye, mira, es que he hablado con un amigo mío y le está yendo mal con la estrategia de turno, yo lo entiendo, porque, oye, yo he conocido gente que le ha ido mal con una estrategia y entonces yo entiendo, oye, pues a lo mejor la estás ejecutando mal o no está encajada para ti, o etcétera. Por ejemplo, yo un value, un grow entiendo que les vaya mal porque es muy difícil saber cuándo vender. Un indexador le puede ir mal porque a lo mejor no sabe cuándo tiene que empezar a retirarse o no sabe cuándo qué tiene que ampliar, etcétera, ¿no? No lleva bien un mercado plano de 5 o 10 años. Yo entiendo las diferentes situaciones. Un trader, es cierto que el porcentaje, como ha dicho Gregorio antes, es muy pequeño el que acaba ganando dinero, que es un menos del 0,0 algo por ciento de los que invierten por trading que ganan dinero. Entonces, partiendo de toda esa base y del mercado que hay, creo
que una persona que invierte por dividendos, el tema fiscal es irrelevante y normalmente le va a ir mejor que a otro tipo de estrategias. Pero aún así, aunque uno me pudiera argumentar que se indexa en tal momento y consigue, es que consigue una rentabilidad fiscal 0,02 mejor que la tuya. Y digo, vale, pues entonces vamos a partir. Te sale mejor a ti que a mí, porque yo creo que el gran problema que hay en este mercado, y creo que es el grande, es que la gente busca la mejor estrategia y no la mejor estrategia para él. Si tú buscas la mejor estrategia para ti, te va a ir mucho mejor que si buscas la mejor estrategia. Porque no existe una mejor estrategia. Existen estrategias de bolsa con ventajas e inconvenientes y al final con todas se gana dinero y con todas se pierde dinero. Lo que hay que buscar es la que mejor se te da y no odiar al resto, porque odiar es muy feo y te da úlceras, que eso no... No, bueno, para largo Juan. plazo no. Y aparte de la rentabilidad, que creo que para la mayoría de la gente será mayor con esta, está el tema de que decíamos antes que con los dividendos lo que importa es lo que te pienses tú y además lo que importa es lo que piensen los demás. Entonces eso, psicológicamente te da unos beneficios muy grandes porque vives mucho más tranquilo, con mucha más paz mental, disfrutando más del tiempo libre y todo lo ves de una forma completamente diferente y mucho más relajada y tranquila. Pero también pierdes esa adrenalina, ¿no? Del mercado. Sí, la pierdes, pero es que es bueno perderla para la mayoría de la gente. Para vivir tranquilo. Yo lo conozco por lo del trading y efectivamente eso se pierde por completo. Pero la mayoría de la gente vivirá mejor perdiendo eso. Mira, aludiendo a eso, Laura, yo en una fiesta, a mí me pasa, cuando quedo con gente que no invierte y tal, que siempre me dice, mira, este chaval invierte. Y normalmente es un Cristo Bro o un trader, porque es lo que son la mayoría. Sí. Y claro, no tiene nada que ver conmigo, pero me lo presentan como si yo fuera, yo qué sé, del Betis y me presentaran a otro bético, ¿no? Que no tiene nada que ver. Sí. Porque al final es como si yo fuera del Betis y me presentaras a uno del Sevilla. Pero bueno, me lo hacen mucho. Yo recuerdo en una fiesta, hablando de la adrenalina, que un chico se puso a hablar conmigo, a debatir sobre el trading, el dividendo y tal. Y llegó un momento en que me dijo, sí, mira, estoy de acuerdo contigo en que el dividendo es mejor y que solamente yo gane más dinero con el dividendo, pero es que yo vengo a la bolsa a vivir emociones fuertes. Y eso sí lo voy a dejar muy claro. En el dividendo es la estrella más aburrida que hay. No vas a descubrir emociones fuertes, no las vas a tener aquí. Si lo que buscas es adrenalina, emociones y gente dándose golpes en el pecho, no, esto es aburrido. Oye, si hablamos... con tus hobbies y tu tiempo libre. También es verdad. Pero si lo tienes en otros sitios más tranquilos y más fáciles. Jugando al Zelda, por ejemplo, está mejor. Claro, no, al final cuando eliges tú en qué quieres esa adrenalina, ¿no? O sea, digamos, vives más tranquilo. Si hablamos de estrategias, de vuestras estrategias, hablabas tú antes, Gregorio, lo importante es que cuando inviertes por dividendo es más lo que tú piensas de la propia empresa, ¿no? Pero ¿cómo llegas a esa conclusión? O sea, ¿qué estrategia sigues o qué baremos, no sé, qué herramientas utilizáis para hacer por lo menos esa primera criba? Porque claro, sectores, empresas, en todos los países, me imagino, eso es brutal, es imposible, no hay tiempo. Tienes que aproximarte a esto pensando que es fácil, es decir, poniendo el ejemplo del test de Iberdrola, creo que es fácil para todo el mundo ver que Iberdrola lleva décadas ganando cada vez más dinero y que lo más probable es que las próximas décadas cada vez gane más dinero. Entonces eso pienso que cualquiera lo puede ver. Una vez que has visto eso, se trata de que compres Iberdrola lo más barata posible. Sin intentar... Bueno, si alguna vez compras en el mínimo, pues te pones muy contento, pero ese no es el objetivo porque eso será simple suerte. Pero procura comprarla cuando caiga. Allianz, por ejemplo, pues pasa igual. Lleva décadas ganando cada vez más dinero y lo lógico es que cada vez gane más dinero. Pues compras Allianz procurando comprarla cuando caiga. Entonces, no se trata de intentar buscar empresas muy raras. Dice, esta empresa que es muy pequeña, que no la conoce casi nadie, yo creo que lo va a hacer muy bien por los motivos que sean. Pues el largo plazo no consiste en eso, sino consiste en las empresas que conoce todo el mundo, que todo el mundo ve que tiene futuro la electricidad, los seguros, la comida, las autopistas, todo este tipo de cosas, pues comprar eso cuando caiga. Vale. Juan. Yo creo que sí hay que filtrar, sí creo que sí hay que... O sea, yo puedo entender que hay empresas que evidentemente son buenas y las conoce todo el mundo, y es cierto que hizo el oro, hay que esperar su momento, pero creo que no te puedes dejar llevar por la masa, ¿no? Porque al final
mucha gente empieza a seguir otros dividenderos y tal, y la cotización marca el relato. Cuando la empresa está subiendo, la empresa es brutalmente buena, y cuando está cayendo es malísima. Me pongo en el ejemplo de Iron Mountain, que es bastante conocida en la comunidad. Cuando estaba en mínimos, Iron Mountain iba a quebrar, era lo peor, era un negocio de papel que en el siglo XXI no tiene cabida. Y cuando empezó a subir, el acuerdo con Amazon para tener información privilegiada en la nube era maravilloso. Cuando caía también tenía ese acuerdo con Amazon. Pero según cuando cae o sube, el relato cambia, ¿no? Yo creo que tienes que saber y conocer bien la empresa, te tiene que gustar el negocio. Yo creo que la bolsa es muy artístico y me explico. Creo que cuando tú construyes tu cartera, y yo por eso creo que copiar a la gente suele ser malo, puedes copiar una idea, pero no puedes copiar el conjunto. Si yo os dijera bueno, si nosotros tres pintáramos una casa en un papel, ninguno de los tres la pintaría igual, ni pondría los mismos colores, ni las mismas cosas, ¿no? Yo mejor pongo un columpio y Gregorio pone a lo mejor un árbol, tú a lo mejor pones un tobogán o lo que sea, ¿no? Creo que en la cartera pasa igual, porque al final es muy importante la convicción. Si yo invierto en una empresa que conozco el negocio, conozco el sector, me gusta el país en el que cotiza, todo me encaja, si la empresa cae, va a ser mucho más sencillo que yo la amplíe, que es cuando hay que ampliarla. Si yo la empresa no conozco el negocio, no entiendo el sector, no entiendo las problemáticas que tiene, es un país para mí diferente, simplemente la he comprado porque la ha dicho un influencer de turno, es posible que cuando caiga me asuste y la venda, porque no entiendo dónde estoy. Por eso es importante entender el negocio. Tú has dicho que cómo filtramos entre países. Yo creo que un inversor tiene que ir poco a poco. Yo puedo entender que un inversor promedio, cuando empiece, solo compre en Estados Unidos y España, porque son países que Estados Unidos, la mayoría de las empresas las conocemos, y España, pues, es nuestro país. Y muchos latinos que me estén escuchando, pues miran mucho Estados Unidos y su propio país. Yo eso lo entiendo. Eso es lo primero que hay que mirar. Empresas que conozcas, que puedas entender el negocio bien, que incluso sea de tu sector, que mires las cuentas y te encajen, y que tú mires un histórico de 10 años y tú ves una tendencia positiva, sobre todo porque al principio es importante tener empresas que tú estés tranquilo. Y eso va ampliándose. Luego puede ser que te metas en una empresa de Inglaterra, por ejemplo, Unilever, GameWorkshop, que son empresas que a lo mejor puedes conocer, y luego te puedes meter en otros sectores, o te puedes meter, si te gustan los videojuegos, te puedes meter en Nintendo, que es Japón, y te abres al mercado nipón, te puedes meter en otros países, pero creo que tiene que ser un poco a poco. Y tienes que tener un poco de filtro. Se pueden usar screeners, pero creo que los screeners son muy para gente que ya está muy avanzada y buscan la empresa concreta, en el momento concreto. Creo que hoy día, gracias a Dios, tenemos un abanico de gente analizando empresas bastante grande, y yo empezaría por ese tipo de empresas, porque si te metes en la página de Barón, Dividend Street, Gorka o el canal de Digro y ves un montón de empresas que ya están analizadas, tienes una ventaja, sobre todo si estás aprendiendo a analizar empresas, porque no es lo mismo que, como íbamos a la universidad, que estudies exámenes sin hacer que ya estén resueltos algunos. Si ya están resueltos algunos, pues, oye, pues para empezar está muy bien. Y yo, el PDF de Dividend Street con todas las cuentas hechas me parece maravilloso, sobre todo cuando alguien empieza. Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Porque empiezas con empresas que ya han analizado a la comunidad, que ya conoce a la comunidad, que tienes mucha información disponible antes de meterte en unas startups de Israel raras. Que no digo que no te puedas meter, pero no deberían ser el grosso. Y no deberías meterte nunca porque te lo dice un influencer, sino porque tú lo entiendes, la conoces y demás. Y sobre todo hay que tener cuidado porque muchos influencers, cuando dicen empresas pequeñas o desconocidas, lo que quieren hacer es pumpearla y cuando ya está arriba te la venden. Entonces hay que tener cuidado. No hacer caso. Sí, hay que tener cuidado con quién sigas también. Yo lo digo, yo digo, no, que no me hagan caso ni a mí. Digo, tú toma tus propias decisiones. Creo que lo bonito en la bolsa, uno tiene, y por eso he dicho que es artístico, tiene que estar convencido de su cartera y entenderla. Y yo invierto en videojuegos, pero a lo mejor Gregorio los videojuegos no los ve para el dividendo. O invierto. ¿Tú cómo los ves, Gregorio? ¿Los videojuegos para los dividendos? ¿Sigues alguna? Yo no tengo. Para mí, de esos sectores que no están claros. Hay sectores que están claros para el largo plazo, otros que no, y hay otros que están intermedios. Y el videojuego es uno de esos. Por ejemplo. Y ya mejor los bancos y las aseguradoras, que Gregorio está muy afín, yo no las veo para largo plazo. Y yo no me parece que son negocios muy opacos. Esa es mi opinión. Creo que cuando yo me meto en las cuentas de Coca-Cola, como por hablar de una que hemos mostrado aquí en directo, yo puedo entender el negocio, puedo entender cuánto inventario tienen, cuánto venden, cuánto cuesta, pero las intríngulis de un banco y de una aseguradora son muy opacos. Por ejemplo, no sé si alguno se acuerda de Silicon Valley Bank, ese banco que... Para no acordarnos. Claro, pues había aseguradoras aquí en España, algunos bancos que tenían créditos de ese banco como alta calidad en Estados Unidos. Si tú tienes un bono de alta calidad de Estados Unidos, eso es bueno, ¿no?
pues tenían en Silicon Valley Bank. Creo que los bancos y las aseguradoras, sus balances suelen ser opacos y yo no puedo saber claramente qué hay ahí. Que eso no significa que sean malas inversiones, pero yo no puedo diferenciar la buena de la mala. En cambio, con Coca-Cola sí, porque me pongo en el caso de H&M e Inditex. Una persona puede meterse en H&M, ver que el inventario de H&M no baja, por tanto no están vendiendo nada, y el de Inditex rota muchísimo. Alguien puede ver el margen que gana Inditex, puede entender el negocio y no es tan opaco como los bancos y la aseguradora. Aquí hay mucha gente que me dirán que no, que son súper abiertos, pero para mí eso no son negocios para mí. Por eso te digo que dentro de la estrategia del dividendo... Sí, cada uno tenéis vuestra estrategia, claro. Y hay gente que solo te invierte en aristócratas del dividendo, empresas que solo han aumentado el dividendo año tras año. Hay gente que solo te invierte en empresas de España porque considera que España es un país con mucha potencia y prefiere tener esa seguridad de poder leer noticias en castellano. Hay gente que solo te invierte en Estados Unidos. Hay gente que no entra en China ni aunque le pongan... Bueno, y en Japón. Creo que hay muchas opciones, ¿no? Y hay gente sectores que no entra. Hay gente que no entra en sectores como supermercados o tiendas. Hay gente que no entra en sectores de farmacia. Es algo muy personal y creo que el mejor consejo que le podemos dar a la gente es que busquen los sectores con los que ellos están cómodos y que escuchen a la gente, evidentemente, pero que elijan los que ellos les gusta y están cómodos. No sé, Gregorio, ¿hay algún sector que tú tengas como, bueno, preferencia a la hora de invertir y otro que tengas como vetado? Bueno, vetado, me refiero a que no te sientas cómodo, como hemos dicho ahora, con los videojuegos. Preferencia no, o sea, preferencia quiere decir... La idea es diversificar, como hemos dicho antes. Entonces, la idea no es buscar un sector que sea el que más te guste, sino buscar varios sectores bastantes que te gusten. Y no vas a saber cuál va a hacer mejor. Entonces, dentro de los que no son habituales para largo plazo, pues, por ejemplo, las aerolíneas. Porque es un sector muy cíclico. Los dividendos no son estables. Entonces, ese sector no es bueno para largo plazo. Las aceleras, pues, generalmente tampoco. Acerino sí es más estable, pero, por ejemplo, ArcelorMittal no. Entonces, pues esos sectores es mejor descartarlos para esta estrategia. Son muy buenos para otras estrategias. ¿Y ahora mismo tenéis alguna empresa en el disparadero? ¿Alguno de los dos que estéis ahí vigilando para tomar posiciones? Pues 3M, que hemos dicho antes, está barata, por ejemplo. Línea Directa Aseguradora también. BASF. Hay varias empresas baratas. Sí, ahora mismo el mercado tiene varias opciones. Y luego también, yo por ejemplo, aparte de 3M, T-Rowe, IPR, Hormel Food, podríamos considerar que están mínimos anuales también. UPS es verdad que ha subido mucho los últimos años, pero mínimos anuales también. WP Carey, pero aunque muchos dirán que está cara. Hay oportunidades, el mercado te va dando cosas, evidentemente hay unas que están más baratas que otras. Y bueno, cada uno tendrá que tomar las decisiones, pero también es verdad que, y esto vuelvo a lo de que la cartera es muy personal, si tú tienes mucha posición en una empresa, a lo mejor que la empresa caiga un poco no te va a hacer ampliarla. En cambio, si no tienes nada de esa empresa y te gusta mucho, es posible que una pequeña caída te permita entrar. Por ejemplo, si Gregorio tuviera en UPS el 10% de su cartera, que no estamos diciendo que lo sea. No. Es un ejemplo. Es un ejemplo, que a lo mejor ni la tiene. Que caiga a mínimos anuales no va a hacer que la amplíe. Pero si Gregorio, su UPS pesase menos del 1% de su cartera, imaginemos un 0,5, un 0,25, aunque la haya comprado muy barata, como es mi caso, yo por ejemplo la tenía Bagger, como pesara tan poco en mi cartera y quería ampliarla, que haya caído a mínimos anuales y que respecto a los últimos años no está tan mal de precio, puede ser que amplíe. Por eso es muy importante saber, y a lo mejor empresas que ya tengo en cartera, a lo mejor si no las tuviera, las estaría ampliando. Por eso seguir las operaciones puede darte una idea, pero no es real. Porque tu no hay que seguirlas al pie de la letra, digamos, ¿no? Tu cartera es muy diferente a la mía. Es que es diferente al trading, por lo que entre el trading se está comprando y vendiendo constantemente. Entonces es como empezar de cero casi siempre o continuamente. Entonces, si un trader ve barata tal empresa, pues digamos que ese consejo le vale a todos los demás traders. Pero en el largo plazo es diferente porque a lo mejor tú esa empresa ya tienes demasiado y no quieres comprar más. No estás empezando de cero, sino que estás construyendo algo continuamente. ¿Y tenéis ya para terminar alguna empresa, ese valor, ese amor platónico que siempre habéis estado detrás y que no lo habéis podido conseguir por precio o por la razón que sea, o no?
No, o sea, quiero decir, pasa un poco como con los sectores, que no debes, las empresas, ninguna debe gustarte demasiado. Tienen que gustarte mucho, muchas empresas, pero no tienes que estar obsesionado con ninguna. O sea, que amor platónico nada. No hay ninguna empresa imprescindible. Igual que tampoco hay ningún sector imprescindible. Esas son las cosas que lo hace fácil, ¿sabes? Lo que te digo, que no tienes que hacer exactamente unas cosas muy complicadas para ganar dinero, sino que es dentro de la estrategia. Estos detalles son una cosa que puedes hacer una cosa o puedes hacer otra. Puedes comprar una empresa, o puedes comprar Procter & Gamble, o puedes comprar 3M, o Allianz, o Coca-Cola, o Iberdrola. Todas son buenas y no sabes cuál lo va a hacer mejor. Entonces, y no tienes forma de saber cuál va a hacer mejor el resto de tu vida, por muchos cálculos que haces ahora. Entonces, no tienes que hacer unos cálculos muy exactos y muy complicados porque no te van a servir para eso. Juan, ¿tú tienes algún amor platónico que no has podido conseguir por más que lo has estado mirando y luchando ahí todo el rato? Yo es que sí lo he podido conseguir y más que un amor platónico, que estoy con Gregorio en que no debes enamorarte de nunca de una acción, creo que ha sido uno de mis mayores errores en bolsa y los que me escuchen van a saber de qué hablo, sobre todo los que llevan escuchándome de los héroes del dividendo y me han escuchado en mis directos. Game Workshop fue una de las primeras empresas que yo analicé por mi cuenta, porque yo muchas veces copiaba, sobre todo al principio, análisis de otros, me leía análisis de otros, pero digamos que siempre tenía algo de referencia, es decir, yo tenía un análisis hecho y tiene las cuentas hechas y digamos que mirar las cuentas es más fácil. Pero Game Workshop fue una empresa que yo tuve que mirar las cuentas por mi cuenta, no había nada aparte de un análisis de un chico, no había mucha información en redes, no la tenía mucha gente, no era conocida por la comunidad, ahora parece ser que sí, pero entonces no. Y era una empresa que pasó de 2.500 peniques, unos 25 libras, a 35 libras muy rápido. Claro, yo la acababa de terminar de analizar y dije, oye, esa subida ahora caerá, porque no habían aumentado tanto los beneficios, no había nada como que indicara eso. Seguía estando barata. No la compré. Subía a 45, subía a 55, subía a 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Y yo, pues nada, con la cara de tonto, no habiéndola comprado y aparte aumentando el dividendo una barbaridad. Y la empresa acaba yendo mejor, o sea, te quedas súper tonto. Pero lo comenté al principio, hace poco, Game Workshop pues cayó de los 13 a los 10, a los 130, perdón, a los 100 libras. Y yo mordí un poquito, hice una pequeña posición y dije, bueno, no quiero que me vuelva a pasar. Y entré un poquito, cayó a los 9.000, cayó a los 8.000, llegó a estar en 6.000 mucho tiempo. Y pude entrar y comprarla, y compré, ya a 6.000 empecé a morderla muy fuerte. O sea, ya no fueron entradas pequeñas, 6.000 empecé a disparar aquello con el bazooka rápido. Ahora la empresa está a 9.000 y bueno, yo creo que ha habido oportunidades para entrar y pude entrar. Pero es verdad que para mí siempre fue ese momento de ver cómo se me escapaba, ¿no? Pero no es un amor, si le dedicas mucho tiempo a una empresa, sabes que es buena, la has analizado, no entras y se va para arriba, eso frustra mucho. Yo por eso ahí es donde aprendí que es mejor entrar con una pequeña posición y quedarte dentro con una pequeña posición, aunque la veas algo cara, por estar dentro, lo que yo llamo pillar sitio. Y si la empresa se da para arriba, por lo menos ya estás dentro. Y si te da para abajo, como solo has hecho una pequeña posición, puedes seguir ampliando. Y esa es mi estrategia en la bolsa la mayoría de las veces. Cuando me gusta una empresa ya tengo bien analizada. Si me gusta mucho, entro con que sea cara un poquito. A ver, no esté una cosa exagerada, un PER 70, pero si está un poco cara, suelo entrar. Pues nada, Juan, Gregorio, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por acercarnos al mundo de esa inversión por dividendo. Todavía aquí en Rompiendo el Mercado no nos habíamos acercado a ella y muy interesante, pues una visión muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en REM. Así que nada, que gracias a los dos y que os espero próximamente y así ya hablamos un poco más de esas carteras, estrategias que se os ha quedado en el tintero, pero es que no podríamos ir a 2 horas aquí los tres hablando. Así que nada, nos veremos próximamente. A todos vosotros, pues eso, que nos ayudéis, que os suscribáis, que le deis al like y esos comentarios que tanto nos agradan y que nos vayáis comentando también a través de esas preguntas que vamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube. Así que nada, que gracias y que nos escuchéis en iVoox también, en Spotify y en todas las redes, y a los dos por aceptar nuestra invitación. Así que muchísimas gracias a ambos. Gracias a nosotros. Producido por tupodcast.es.